Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, invitándolos para que por favor me permitan brindarles, ofrecerles esta serie de conferencias, las cuales he titulado La Salvación, parte 1 al 7. En este momento expongo para ustedes la salvación, parte 1, tema principal, reflexionemos. Reflexionemos sobre qué, sobre la salvación mía, sobre la salvación de cada uno de ustedes. Nosotros deberíamos de tener muy en cuenta que no hay nada más importante en la vida que dos cosas por encima de lo que sea. Se preguntará usted, pastor, ¿y qué es lo más importante en la vida del ser humano? Primero, la obediencia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Eso es lo más importante en la vida. Segundo, ¿qué es lo más importante debajo y después del punto primero? Es la salvación de cada uno de nosotros los seres humanos. Y vemos desafortunadamente como en unas encuestas que hemos hecho a lo largo de los últimos 7 meses, hemos hecho unas encuestas relacionadas con preguntas y respuestas al común denominador de las personas en la calle, en las universidades, en los colegios, en las iglesias, y hemos abordado todo tipo de personas haciéndole las siguientes preguntas con respecto a la salvación. ¿Sabe usted por qué somos salvos? ¿Sabe usted en qué consiste la salvación? ¿Sabe a usted qué le pasa a una persona cuando se muere? ¿Sabe usted usted qué rango familiar tiene con Dios? Bueno, una serie de preguntas, las cuales el resultado de este bloque de preguntas, las respuestas que hemos tenido en un porcentaje del 1 al 5 es 1. Las respuestas son pésimas, totalmente incompletas. Por ejemplo, le preguntamos a una persona, el común denominador de este cuestionario de preguntas, ¿usted qué es para Dios familiarmente? Inmediatamente la persona responde, pastor, yo soy hijo de Dios. Nosotros le preguntamos, retomamos la pregunta, ¿usted cumplió los requisitos que dice la santa palabra de Dios para ser hijo de Dios? No, pastor, pues yo no sé cuáles son los requisitos, yo sé, y entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿y tú cómo sabes que eres hijo de Dios? Dice, no, porque eso es lo que a mí me han enseñado en mi iglesia, ¿ya? Y otros dicen, no, eso fue lo que nos han enseñado tradicionalmente mis padres. Y resulta que nosotros no somos hijos de Dios cuando nacemos, nosotros somos hijos de Dios más adelante, cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Bueno, como ese hay una cantidad de inconsistencias y pudimos detectar lo que ya sabíamos, pero necesitábamos comprobarlo, cómo las personas no tienen conocimiento de las dos cosas más importantes en la vida del ser humano, que es, como repito, la obediencia a Dios y la salvación. Bueno, conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Las personas no obedecemos o no obedecen a Dios como Dios manda, sino a la forma en que a ellos les parece. Se perdió ese punto. El segundo punto, la salvación. Las personas no tienen el más mínimo conocimiento de la causa-efecto que ocasiona cuando no se tiene un pleno conocimiento bíblico con respecto a la salvación. Hay personas, por ejemplo, que se les ha orientado, lean la Biblia, estudien la Biblia, pero sin ningún apoyo teológico a nivel académico. Entonces las personas llegan y empiezan a leer la Biblia, ¿ya? Y entonces resulta que allí en la Biblia dice, sean salvos como yo soy salvo, y hay una organización religiosa que aborda ese punto específico, dándole a saber a las personas que ellos son los que deciden cuando una persona es salva. Y resulta que como la persona no conoce la etimología
de la palabra ser salvo. Se preguntará usted, pastor, un momentico por favor, ¿y qué es la etimología? Mire, cuando uno va a estudiar la santa palabra de Dios, uno debe de tener en cuenta muy de presente una rama de la lingüística que llama etimología. Etimología es el estudio del antecedente y el precedente del origen original, dónde se inició y con qué objetivo se inició esa palabra. Por ejemplo, perdón, sean santos como yo soy santo, nos lo dice nuestro Padre Celestial, lo va repetidísimas veces en el Antiguo Testamento y nos lo dice en el Nuevo Testamento, a tal punto que la palabra santo está en la Biblia escrita 451 veces. 451 veces. Entonces, cuando una persona lee la Biblia y dice, sean santos, la Biblia le dice, sean santos como yo soy santo, esta organización religiosa le dice que ellos son los únicos que tienen la autoridad para decir, le enseñan que ellos son los únicos que a través del líder de ellos da una firma y autoriza, después de que ellos se mueren, si tuvo méritos para ser santos. Y eso no está en ninguna Biblia, ni en la católica, ni en la protestante, ni en ninguna Biblia. ¿Qué concluimos? Como la persona no conoce la etimología de esa palabra, el significado original del hebreo en el cual fue original esa palabra, para luego el griego y para luego las traducciones presentes, entonces esa persona le crea a esta organización religiosa que sí, que ellos son los que deciden si él es santo. Ser santo, la etimología verdadera, original de la palabra ser santo es ser apartados para Dios, para el servicio de Dios. Cuando adquirimos esa santidad, nosotros adquirimos esa santidad cuando nacemos de nuevo. Ya eso lo iremos, por eso son 7 conferencias donde vamos a ir explicando haciendo exposición profundo etimológicamente de las palabras que nos enseñan la Biblia. Entonces, tomando ese caso específicamente, la gente cree que ellos son los únicos santos, ellos tienen santos allá, que son la organización religiosa la que autoriza eso, y eso no es así. Es una enseñanza totalmente equivocada que se le ha enseñado a miles de millones de personas y se siguen creyendo el cuentico. Bien, y entonces una persona, volviendo al caso inicial, una persona lee la Biblia, entonces encuentra esta palabra santo, esta religión, esta organización religiosa aborda a esta persona en el transcurso de la vida y esta persona pierde el rumbo de lo que es la verdadera santidad, a la cual nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, nos dice cómo debemos de ser santos. Bien, basados en toda esta situación encontramos una cantidad de inconsistencias en estos 2 puntos tan importantes como es la obediencia a Dios. Las personas, no es que yo podría decir que hay un 99, es que podríamos concluir que hay un 95% de la población mundial que no obedece a Dios. Oiga, es aterradora esta estadística, 95% de la población mundial que no obedece a Dios, de los 7.500, casi 8.000 millones de personas que habemos. Bien, ese es el punto más importante, y ya vemos que la estadística, de acuerdo al estudio que nosotros hicimos aplicando la teología sistemática, que me permito informarle que es la teología sistemática, es una disciplina de la teología cristiana. ¿Cuál es el fin de esta teología sistemática? Es el fin de formular a un determinado grupo de personas de una forma colectiva o individual una serie de preguntas relacionadas con un tema específico doctrinal, a fin de tener claridad en qué nivel de conocimiento académicamente teológico está este grupo, ya sea de personas cristianas o de comunidades religiosas o del mundo común y corriente.
Por ejemplo, como les repito, a los encuestados les hacemos una serie de preguntas, obviamente relacionadas con una doctrina específica. En este caso, en los últimos 6-7 meses hicimos la encuesta, el estudio relacionado, como les repito, con la teología sistemática, y aplicamos esta serie de preguntas y respuestas en la doctrina de la salvación. Y resulta que, para asombro de nosotros, las personas no tienen el más mínimo concepto de qué es la salvación. Y las poquitas que tienen un concepto lo tienen con una información muy incompleta. Y es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea en este momento de desarrollar lo que ya Dios había desarrollado desde el jardín del Edén, un proyecto, plan de salvación, vida eterna, que entre otras cosas, permítanme recordarles que esta iglesia, en los 7 dogmas que tiene esta iglesia, tenemos el número 1, no se los voy a decir todos porque nos va mucho tiempo. El número 1 es decir la verdad y nada más que la verdad. El número 2, llevar almas a los pies de Cristo. Y esa es una de las visiones y misiones de esta iglesia. Nuestro único objetivo como existencia a nivel teológico, doctrinal, es llevar almas a los pies de Cristo, y para tal efecto debemos de indagar bien en qué punto está usted a nivel académico, teológico, a nivel bíblico, con respecto al conocimiento de la obediencia a nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Ese punto, ya vimos que ese punto a nivel general, el 95% de las personas no obedecen a Dios. Se perdió prácticamente ese punto. Y el segundo punto también, más importante después del primero, que es obedecer a Dios, es tener pleno conocimiento de mi salvación, de su salvación. Nótese una cosa, porque hago un punto de referencia en mi salvación, porque lo único en la vida que a mí me puede interesar, importar, para mí es mi salvación. No es la salvación de mis hijos. ¿Por qué? Porque si yo no soy salvo, ¿cómo voy a poder orientar a mis hijos que sean salvos? Entonces yo primero tengo que ser salvo yo. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo por la salvación de mis hijos, pero yo no tengo conocimiento de la salvación mía, entonces yo no los estoy orientando bien. Precisamente de eso nos advertía nuestro Padre Celestial 400 años más o menos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al profeta Oseas, escrito está en Oseas 4:6, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Cuando nosotros vemos esta cita bíblica, tenemos que enfrascarnos como una iglesia legalmente constituida ante el Estado de Derecho humano y ante la ley de Dios. Debemos de preocuparnos por los seres humanos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos? ¿Está usted realmente obedeciendo a Dios? Si lo está haciendo, lo felicitamos, gracias a Dios. Y si no lo está haciendo, tenemos que informarle qué le va a pasar a usted. Y el segundo punto es informarnos en qué estado están las personas con respecto a la salvación, ¿ya? Y vemos también que con respecto a la salvación, las personas no tienen mucho conocimiento con respecto, vuelvo y le repito, a la causa-efecto de la salvación, porque no hay nada más importante, primero, que obedecer a Dios, segundo, obtener la salvación, conservar la salvación, para ser recibida la salvación en su momento oportuno. Y me dirá usted, pastor, ¿y en qué momento recibimos la salvación? Entonces yo, con mucho respeto, le digo, por favor, lo invito a que vea el desarrollo de estas 7 conferencias, porque esta es una oportunidad que nuestro Padre Celestial Jehová, Él, nuestro Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, por medio del Espíritu Santo, en la Biblia, nos da a usted y a mí y a cada una de las personas
que tiene la oportunidad de ver este bloque, este paquete de conferencias, la salvación parte 1 al 7, tenemos la oportunidad de abordar a la mayor brevedad posible el conocimiento, lo que debemos de hacer para ser salvos. Por eso fue que se desarrolló, como les decía al inicio de esta conferencia, el proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, que es un proyecto que no lo desarrollamos nosotros le estamos dando, por decir, continuidad, información a este proyecto, porque el proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna para el ser humano es original de nuestro Padre Celestial Jehová, en la presencia de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que este plan fue diseñado, creado por Dios para mí, para mis hijos, para mi familia, para la iglesia, la cual yo lidero, humildemente, desde luego, ¿no?, a nivel teológico. Ese plan de salvación se originó, precisamente en el mismo momento en que nuestro Padre Celestial Jehová visitó a Adán y a Eva y les dijo: ¿por qué te escondéis? Y Eva le dijo el acto que ella había cometido de desobediencia en complicidad con su esposo Adán, y Dios le dijo: ¿qué has hecho? Y ella sencillamente se salió por la tangente diciendo: la serpiente me engañó. Desde ese momento Dios imparte justicia, disciplina y aprueba la causa-efecto que tuvo la desobediencia de Eva seguida por Adán. ¿Y cuál fue? Que ellos morirían. Y ahí miramos la etimología de esa palabra morirían, porque es que Satanás les hizo creer que el asunto de que ellos morirían, les hizo creer que eso era mentiras, que Dios había dicho, bueno, y se desarrolla una cantidad de cosas allí. Escrito está en Génesis 3:15, la caída, en Génesis 3, la caída del ser humano, así lo dice la Biblia, y específicamente este punto donde empieza y se desarrolla el proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna para nosotros los seres humanos, empieza en el mismo momento en que Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, con estas situaciones de aplicaciones de castigo, por así decirlo, ¿sí? Pero no es castigo, es la causa-efecto que ocasionó la desobediencia de Eva. Y ahí en ese momento es donde se desarrolla, se crea de parte de nuestro Padre Celestial, para mí, para mi familia, para la membresía de esta iglesia, el proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna. Entonces vuelvo y retomo el tema, ¿no? Hicimos unas encuestas y resulta que nos dimos cuenta también que, primero, el 95% de los encuestados, representados en una población muy amplia de diferentes sectores, estas personas no obedecen a Dios. Y eso que estoy siendo muy benévolo con la estadística, con el porcentaje de la estadística. Yo podría decirles casi un 98%. Pero bueno, dejémoslo en 95%. Y resulta que de la salvación que los cristianos conocen de la salvación un 70%, el otro 30% andan en las nubes. Las personas religiosas de sectas, organizaciones religiosas, conocen de la salvación, pero andan casi lo mismo que los cristianos. Y las personas del mundo que no conocen de la salvación, pues imaginen en qué porcentaje quedaron en nada, ¿ya? Entonces esa es la misión y la visión de nosotros, darle a saber a usted por qué es tan importante, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, obedecer a Dios, es importante la salvación. Porque desafortunadamente usted le pregunta a una persona: mira, ¿tú amas a Dios? Perdón, pastor. Sí, que si tú amas a Dios. Sí, no, por favor, pastor, yo lo amo, ¿cómo no lo voy a amar? Yo le debo todo. Y le digo: ¿usted sabe qué requisitos se necesita para amar a Dios? No, pastor, ¿qué requisito?
Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama a mí? El que hace suyo mis mandamientos. Yo le pregunto a usted que me dice que ama a Dios. Y le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted ama a Dios? Y usted me va a decir, me imagino, ¿no? Me disculpa. Sí, pastor, yo amo a Dios. Ahí me está contestando ya. Entonces yo le pregunto, ¿sabe usted qué requisitos demanda teológicamente la enseñanza de la palabra de Dios en la Biblia? Entonces, si usted no sabe, yo le digo, Juan 14, 21 dice, ¿quién es, dice nuestro Señor Jesús, quién es el que me ama a mí? Pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y él mismo responde, el que me ama a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia, Juan 14, 21, es el que hace suyos mis mandamientos. La pregunta del $1.000.000, si usted realmente ama a Dios como dice, es porque usted está cumpliendo los 10 mandamientos. La pregunta mía, ¿los cumple? Ah, no, pastor, es que yo, francamente, yo cumplo... No, yo no los cumplo. Entonces usted no ama a Dios. ¿Y qué es lo contrario a no amar a Dios? Es aborrecerlo. Sí, señora, ¿cómo le parece? Esa es una de los dogmas de esta iglesia, que es decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces el ser humano no ama a Dios. Eso es mentira, es que usted ama a Dios, usted lo aborrece. ¿Por qué? Porque usted no cumple los 10 mandamientos. Alguien me podría decir, entonces pastor, entonces usted sí ama a Dios, usted los cumple. No, es que el asunto no es conmigo, el asunto es con usted, porque yo le estoy enseñando a través del Espíritu Santo a usted, para que usted empiece a entender que usted no ama a Dios, usted aborrece a Dios, y para usted amar a Dios, usted debe de empezar por cumplir los 10 mandamientos, ¿correcto? Porque es que también está escrito que el que cumple con los 10 mandamientos, présteme mucha atención y escuche, la santa palabra de Dios dice, el que cumple con los 10 mandamientos, pero falla en uno, los perdió todos. Alguien me ha dicho así, en muchas ocasiones, ah, pastor, pero entonces nadie es salvo. ¿Y eso a usted qué le tiene que ver si los demás son o no son salvos? La salvación es para usted solamente. A usted le debe preocupar su salvación. Y entonces, si los demás no son salvos, eso no es un problema suyo. El problema suyo es, y de esto se trata esta serie de conferencias, es que sepa usted que usted tiene que ser salvo, debe de ser salvo, porque si no, eso tiene al final de su vida una causa-efecto terrible, desastrosa. Entonces las personas, váyase usted a su casa, salga a la calle como hacemos nosotros y le preguntamos al vecino, a la vecina, a su familia, pregúntele, haga ese ensayo y verá, hágalo, pregúntele a la persona, perdón, hágame un favor, usted ama a Dios, y ¿sabe lo que es lo primero que le pregunta? Perdón, ¿qué es lo primero que le responde la persona? Sí, yo amo a Dios. Y entonces hágale este cuestionario que nosotros lo hacemos y vemos que las personas no aman a Dios, las personas aborrecen a Dios porque no cumplen los 10 mandamientos y empiezan a sacar una serie de evasivas. Bien, pero aquí no está el problema es que nosotros, como dice la palabra de Dios, mi pueblo, en Oseas 4:6, mi pueblo está perdiendo por falta de conocimiento. Esta iglesia se coloca a disposición suya para que usted adquiera un conocimiento verdadero. Otro podría llegar y decir, entonces las otras iglesias no decimos la verdad. Mire, señor, señora, yo no estoy aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo, orientado por el Espíritu Santo en la Biblia, para decirles si otras iglesias dicen o no mentiras o le enseñan o no verdades. Yo estoy aquí para darle a conocer lo que nosotros, por lo cual fuimos escogidos y seleccionados por Dios, para revelar el ministerio de la reconciliación. Estamos aquí para darle a conocer a usted la verdad, muy independientemente de lo que usted piense o de lo que hagan o digan las otras organizaciones religiosas o iglesias. Esa no es la visión y la misión de nosotros. De los 7 dogmas que nosotros tenemos en esta iglesia, los 2 primeros son, primero, decir la verdad y nada más que la verdad. Segundo, présteme mucha atención, el segundo es llevar almas a los pies de Cristo, y esto es lo que nosotros estamos haciendo.
Nosotros no estamos aquí para criticar ni cuestionar a nadie, pero alguien diría, bueno, pastor, pero es que usted está diciendo que esto y esto. Sí, tengo que decirlo para que usted pueda entender, ¿ya? Porque una de las características más reflectivas en la presencia mente del ser humano es, como dice la palabra de Dios, este pueblo me alaba con su boca, mas su corazón está lejos de mí. Sus enseñanzas, sus adoraciones son solamente enseñanzas humanas. Las personas les fascina estar escuchando cuentos, novelerías. No les gusta escuchar una conferencia completa porque eso se vuelve muy aburrido, y más cuando sale uno al aire a predicar, a sermonear, a dar una conferencia donde se le dice a una persona, usted aborrece a Dios, usted no ama a Dios. Ya las personas se sienten ofendidas, ya no quieren saber nada. Ese pastor es grosero, ese pastor es atrevido. ¿Cómo se le ocurre decir que yo amo, que yo aborrezco a Dios? Pues claro, porque si usted es de las personas que su hija se va el fin de semana con su novio y ella sale y le dice, mamá, papá, la bendición, y usted, papá y mamá, sabiendo para dónde se va ella el fin de semana, el sábado sale y se va para la discoteca hasta la 1, 2 o 3 de la mañana, y de la discoteca sale para un sitio, bueno, ya sabemos, ¿no? Que no es precisamente una casa de oración, sino para un sitio de libertinaje, amanecer con su novio hasta el otro día, y llega el domingo por la tarde. Esta persona, usted cree que usted está amando a Dios, dándole bendiciones a su hijo para que él, o a su hija, para que él vaya, haga y deshaga. Entonces este mundo está en un caos, este mundo legalizó el pecado. Por eso la Santa Palabra de Dios nos dice en la Biblia, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y cuando nosotros hablamos la verdad, eso es un escándalo. Pero cuando ustedes se organizan tratando de legalizar el pecado, eso es fabuloso, eso es aprobado, pero por ustedes, no por Dios. Y eso es lo que yo le quiero decir ya para terminar. Los invito para que usted vea y escuche esta serie de conferencias, las cuales hemos titulado La Salvación, parte 1 al 7. Acabo de terminar la parte 1, donde estamos reflexionando sobre los 2 puntos más importantes en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Le repito, le hago la pregunta y le doy la respuesta al mismo tiempo, que ya se la di. ¿Qué es lo más importante en la vida para mí, para cada uno de nosotros los seres humanos? Es primero obedecer a Dios, segundo, su salvación. No hay nada más importante, porque desafortunadamente por todo, el ser humano por todo se preocupa. Voy a conseguirme una novia, me voy a casar, y eso pues si se casa, que eso es cuento. Después de que me consiga una novia, me pongo a vivir con ella, en el mejor de los casos, lo aplaudo. Se casa con ella, nace mi hijo tiene que ser como yo, presidente de la República, tiene que ser como yo, sepulturero, tiene que ser como yo, visitador médico, pero de los mejores, tiene que ser el mejor abogado, perdón, de lo que soy yo, él tiene que ser mejor de lo que soy yo. Entonces le voy a dar una carrera en las mejores universidades o en el mejor colegio, y la gente empieza a armar un ramillete de oportunidades que le quiere dar a su hijo en el mundo material, académicamente material, pero no se ve por ningún lado que el ser humano, desde que inicia su vida, mayoría de edad, por así decirlo, un poco antes, ¿no? No llegan a pensar, bueno, voy a conseguirme una novia, me voy a casar, voy a pedir la mano de ella. No, él se la roba. Me voy a pedir la mano de ella, voy a hablar con los padres de ella, mis futuros suegros, voy a pedirle por favor que si me dan la mano de mi hija, eso es lo más correcto, ¿no? Y bien, eso está muy bien, entonces voy a tener un hijo con mi esposa, vuelvo y le repito, si es que se casa, que es que no se casa. Bueno,
este hijo va a nacer, gracias a Dios, va a nacer, entonces él debe de ser como yo, un cirujano, pero mucho mejor que yo. Él debe de ser presidente de la República, pero mejor que yo. Él debe de ser mejor abogado de lo que soy yo. O él debe de ser mejor que yo, porque a mí me va muy bien en ventas. Él debe de ser no vendedor ni supervisor de ventas como soy yo, sino gerente general de ventas. Él va a ser lo más. Oiga, y empiezan, como le repito, a armar un bloque, arman un protocolo para lo que va a ser él, su hijo, su esposa, su vida, pero no mencionan lo más importante, no tienen en cuenta lo más importante. ¿Y sabe qué es? Repito por tercera o cuarta vez, que nosotros en el momento en que tenemos uso de razón, debemos de aprender, y nosotros los que ya tenemos esta oportunidad de haber llegado a esta edad, o en el momento en que tengamos conocimiento de las cosas, debemos de enseñarle a las personas como pastores. Como padres de familia debemos de enseñarle a nuestros hijos, y como padres de familia en comunión con nuestros hijos debemos de enseñarle a nuestros vecinos que solamente hay dos cosas importantes en la vida: obediencia a Dios. 2, mi salvación. Me voy a despedir con estas dos preguntas para continuar con la conferencia número 2, que me anticipo diciéndole cuál es el nombre de la conferencia 2. El tema principal es en qué consiste la salvación. Pero entonces, para terminar esta conferencia número 1, me despido con estas dos preguntas. ¿Es usted de los que obedece a Dios? Lo felicito. ¿Es usted de los que sabe qué es la salvación y cuál es el beneficio para su vida y la de su familia? ¿Es usted de los que sabe cuál es la causa-efecto de la salvación en su vida? Si usted lo sabe, lo felicito, y si no lo sabe, lo invito para que usted continúe viendo esta serie de conferencias. No siendo más de momento, me despido de ustedes. Que mi Dios los bendiga. Muchas gracias.